entrevista con Jean-Frédéric Chevalier, que es un amigo muy querido de hace muchos años, pero además él es filósofo y tiene algunas propuestas en teatro bastante interesantes. Y por eso quise invitarlo a platicar en esta plataforma que tenemos de Dicciones Justin, porque creo que hay como algunas resonancias con el psicoanálisis, ¿no? Entonces yo quería primero que empezáramos a platicar un poquito a partir de un texto que leí tuyo, que hablas sobre la función del escrito, ¿no? Y también sobre la representación. Quizá podríamos empezar primero por la representación, ¿no? Como el tema de la representación porque bueno, en psicoanálisis nosotros trabajamos digamos, desde siempre con este asunto a nivel psíquico, ¿no? Es decir, cómo se estructuran o cómo tienen lugar estrictamente en términos freudianos se llaman representantes de la representación, ¿no? Que no corresponden necesariamente con lo real o con la realidad en sí misma, ¿no? Sino que eso fue algo que desde el principio Freud pues investigó, ¿no? Que había muchas discrepancias entre lo que llamamos realidad objetiva y lo que psíquicamente acontece, ¿no? Pero bueno, de ahí han pasado ya muchas cosas y muchos comentarios, muchas objeciones a esa manera de pensarlo. Y pues con Lacan sobre todo se abre una nueva manera de hacer psicoanálisis o hay una modificación a la forma clásica freudiana de hacer psicoanálisis que tiene que ver con un énfasis en el lenguaje y en la lengua, ¿no? O sea, cómo no solamente se trata de lo que alguien dice en términos de significación para encontrar un significado que le dé sentido a su síntoma, por ejemplo, porque eso era justamente uno de los límites del psicoanálisis con Freud, ¿no? Que llegaba un punto en donde la gente entendía qué le pasaba, pero eso no tenía ningún efecto. A veces incluso era contraproducente, ¿no? Sabía demasiado, pero no sucedía nada a otro nivel. Y entonces una de las propuestas o de las vetas que abre Lacan, entre otras muchas, ¿no? Es justamente plantear la importancia del lenguaje en una dimensión mucho más amplia que solamente la de la significación o la de la representación, ¿no? Entonces, bueno, como yo he visto tus trabajos y sé que pues te diriges hacia una forma de hacer teatro que no parte de pensar el teatro como una representación en el sentido clásico. Quizá por ahí pensé que podíamos empezar a platicar un poquito, ¿no? O sea, si vamos en términos de efectos, o sea, en mi campo son efectos estéticos, ¿no? ¿Cuánto le puede pasar al espectador en términos de sensación, emoción y pensamiento, quizás? A mí la representación nunca me sirvió, pues, como espectador o como hacedor de teatro. Estoy hablando de las prácticas de hoy, ¿eh? No viví hace 3 siglos, entonces no sé, pero si uno como espectador está frente a una representación teatral, nada más descifra signos y ya. O sea, finalmente, en términos de cuáles son las posibilidades que ofrece el arte, es muy, muy reducido. O sea, nada más entender, está el rojo porque está la sangre, o está ese Sion porque es el rey. Y lo que yo trato de hacer es trabajar con lo que llamo más, o sea, las presencias y lo que se presenta y lo que uno presencia. Pero digo, lo hago porque a mí me funciona más como espectador y me funciona y no sé hacer otra cosa como director. Y yo apuesto a que eso es, o sea, es muchísimo más difícil lograrlo, o sea, que sea efectivo, pero al mismo tiempo eso puede llevar a los espectadores a cosas muchísimo más profundas y diversas, porque si uno se conmueve porque está una vaca y un actor haciendo así un lago detrás, o sea, una combinación de presencia, finalmente si varios espectadores les pasa algo al ver eso, o sea, una combinación de presencia, por donde una presentación, no una representación, lo que les va a pasar a cada uno va a ser muy, muy diferente. Y en los montajes que hacemos es interesante notar cuánto diferente es.
O sea, recientemente tuvimos una conversación con espectadores que habían visto nuestro último trabajo en Calcuta, un Met Theater, y había alguien que decía, para mí fue como o sea, sentí como un llamado urgente a actuar ante la sociedad y era estresante, no que se quejaba, sino que era como una experiencia como muy exigente. Y otro espectador que decía, yo me sentí súper acogida y después no quise hablar de tan alegre que era. O sea, las experiencias pueden ser muy diferentes, pero justamente porque no hay representación que interpretar con ciertos códigos, ciertas referencias, cierto conocimiento cultural, sino que es una combinación que le llega a uno y con la cual a veces sí incluso piensa, pone nombres o nada más disfruta la experiencia. O sea, insisto, para mí es muchísimo más profundo. Como experiencia, digamos. No, y a qué le toca al arte hoy en día. O sea, muchas veces la gente se equivoca un poco el arte también y yo no entiendo cómo la gente pueda vivir sin arte. O sea, en plan, pues, o sea, porque el chiste es que no nos demos un tiro, ¿no? Claro. O sea, que sigamos haciendo cosas con los demás. Y yo creo que el arte sí, no solamente ayuda, o sea, permite eso, o sea, reactivar constantemente ese deseo, pero eso a través de prácticas que no tienen nada que ver con la representación. Y dime una cosa, bueno, son dos preguntas en una. La primera es si hay una búsqueda, digamos, previa, cuando tú lo estás haciendo, estás pensando en o sea, ¿cómo lo armas? Si no tienes esta lógica. Hay que, o sea, pues yo que soy director, pero en mi equipo, que entonces es un equipo de 12 personas en una comunidad indígena, a veces no soy el único y de por sí todos estamos como viendo lo que está pasando, pero lo que sé es que si uno llega con ideas, por lo regular no funciona, o al menos si llega con algunas ideas, hay que probarlas ya y ver si funcionan o no, pero digamos, armar una pieza de arte del lado del artista es tener la sensibilidad suficiente para percibir el brote de algo que quizás después de 2 meses de trabajo pegaría. Y como somos 12 es más fácil porque si alguien se da cuenta antes de los demás o sea, alguien que muchas veces no soy yo, se da cuenta que va a dar una hueva, o sea, ahorita se ve bonito porque salió, pero a las 3 semanas de ensayo se va a morir, o sea, es estar capaz de ver que finalmente potencialmente puede producir algo en el espectador, pero partiendo de la propia sensibilidad de uno. O sea, no hay reglas preestablecidas, entonces de cierto modo es más complicado porque seguir una guía es fácil, ¿no? Sí, ahora que dices eso me acordaste del otro día, una persona decía que estaba muy, muy asombrado de que había visto una película y se había quedado como girando sobre la película y entonces había pensado que quería hacer de su vida una obra de arte, decía, ¿no? Pero claro, entonces aparecía la pregunta de, ¿pero qué es arte, no? Y seguramente en la película estaba un poco molesto también, ¿no? Porque decía, en la película en realidad hay veces que se confunde lo vulgar con el arte. Y yo le preguntaba, ¿pero quién dictamina qué es arte? Es todo un problema eso, ¿no? O sea, porque es claro, no, bueno, me hablaba de el Renacimiento y, ¿no? Y que sí, o sea, así como que tratando desde la teoría del arte, ¿no? Entonces me hablaba de sus clases de arte y yo le decía, bueno, pero no solamente arte es lo que alguien dictamina que es arte, ¿no? Quizás haya arte o sea, en la calle, ¿no? Digamos. Por supuesto, o sea, para mí el arte hoy es lo mismo, o sea, un gesto que combina elementos, o sea, elementos presentes para provocar algo en el espectador ¿cómo decir? O sea, uno como espectador, cuando ve arte, o sea, puede volver a mirar de otra manera lo que está alrededor de él, porque también hay arte alrededor, ¿no? Claro. Pero es una actitud más contemplativa, pero contemplativa trabajadora, o sea, no es contemplativa pasiva. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo
pues no sé, algo básico, o sea, en vez de ver el semáforo que da la luz verde o aquí en México tienen unos segundos, ¿no? Ya puedes cruzar la calle, eso ya se vuelve algo que no te dice cruza la calle, sino que es algo luminoso con números combinado con otras cosas y el arte nos da ese chance, ¿no? De volvernos, o sea, de volver a mirar lo que está pasando, pero con otra, sí, un poco, sí, o sea, estar capaz de contemplar, o sea, se puede contemplar lo asqueroso también, ¿no? Que nos compone. Y acerca de las referencias así culturales picudas, donde nosotros trabajamos en esa comunidad indígena en la India, los que sí son capaces de disfrutar, de criticar y de decir cómo hacer, o sea, que funcione más un dispositivo sobre el cual estamos trabajando es la gente del área indígena, la gente de la ciudad educada, la mejor universidad pública en Calcuta, etcétera. La primera vez que ven nuestros dispositivos preguntan qué es el significado, qué quiere decir, cuál es la historia, claro. Y entonces se autolimitan en la experiencia estética y como seres humanos se autoatrofian, pues, o sea, se hacen como muy chiquitos. Y en ese sentido, digamos, para volver al punto de la representación, ¿no? Porque creo que es muy importante eso, ¿no? A mí me interesa mucho que podamos platicar un poco sobre por qué tú crees que la representación sería algo que limita, ¿no? Sí, es inútil y limita, pero yo hablo de arte. Sí, sí, por supuesto. Y de las otras cosas, no lo vendré a discutir ahora sobre la... otra vez, o sea, ¿a qué sirve? Está mal decirlo así, pero ¿cómo el arte nos puede ayudar a vivir, o sea, a seguir viviendo y a estar alegre viviendo? Estoy completamente seguro que no es a través de la representación, otra vez porque cuando ves una representación nada más la descifras y eso es una actividad muy pequeña, o sea, muy de poca relevancia comparando con lo que le pasa a uno cuando realmente siente cosas y empieza a pensar a partir de ahí. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2004 presentamos a partir de un texto de un dramaturgo alemán famoso, ¿no? Heiner Müller, Máquina Hamlet, y era en el Museo Nacional de las Culturas, por ande había en los fines de semana, había mucha gente que nunca había ido al teatro en su vida, y porque llegaban, o sea, las mamás con los hijos, porque los hijos tenían que hacer una tarea para la escuela para el lunes, y se les tocaba entrar a ver ese dispositivo hipercontemporáneo, pero era muy llamativo porque varias veces había señoras, o sea, que nunca habían ido al teatro, que salían llorando. Y una, porque nos sentábamos con la gente después para que los que querían nos platicaran un poco, y una dijo, ya entendí. Y entonces todo nuestro elenco en México, era antes de que yo estuviera en la India, todo nuestro elenco dijo, pues muy interesante porque nosotros no buscamos decir nada, no hay mensaje, o sea, no lo armamos así, pero ella tenía todo el derecho en entender algo a partir de ahí. Es que yo vivo en una cárcel. La Ciudad de México para mí es una cárcel y o sea, en el montaje si se toman nada más las palabras de Heiner Müller, nosotros aventábamos sillas, o sea, era como una cosa como coreografía contemporánea loquita y extraña, pero nos hablaba de México, pero para ella, o sea, a través de su experiencia en términos de emociones, a dónde llegó y no terminó ahí, dijo, yo ya me tengo que comportar diferente con mis hijos. Y tampoco era una lectura de comportamiento de padres de familia, pero su emoción había sido tal que empezó a poner palabras que agarraron sentido y hasta en dinámica política, si se considera que lo político es qué hacemos con los demás, ¿no? Juntos, y entonces los demás inmediatos eran sus hijos, pero otra vez eso fue posible porque no había representación en el sentido de que no había algo que descifrar y no había mensaje y sino era una lección de vida, al contrario, ¿no? Era una experiencia fuerte de la cual uno ya empieza a repensar su realidad. Dirías que es como al revés, no es que, te lo digo para entrar también en el tema del texto, ¿no? Pero
que es al revés, ¿no? Que no es que el sentido esté dado de antemano, sino que más bien es algo que en todo caso capaz, ¿no? No necesariamente tampoco, ¿no? No, porque uno puede disfrutar una obra de arte y ya, y Sí, no sí, sin sentirse como en la necesidad de ir más, o sea, nos pasa a todos, ¿no? A veces una obra de arte nos lleva a repensar cosas y otras veces pues, la experiencia fue linda y está bien que se quede así, ¿no? Entonces sí lo pensarías al revés y un poco para hablar un poco del texto, ¿no? Porque, digo, por otro lado sí hay texto, ¿no? O sea, puede haber. O sea, tú viste ayer el principio de nuestro próximo montaje, o sea, una grabación, y pues no había texto. O sea, aquí no, o sea, en lo que a nosotros nos toca cuando hacemos lo que llamamos teatro, que en realidad es teatro, danza, proyección de video, arte sonoro, todo, es una cuestión de composición, como ahorita estás cocinando pasta, chance y necesitas salmón y chance no necesitas salmón, o sea, el pez siendo, o sea, el pescado siendo el texto, o sea, depende realmente de cada composición, o sea, no hay regla absoluta, pero sí se puede usar. Pero cuando lo has usado, digamos, tiene una función distinta, no es justamente el texto que representa, ¿no? No, se representa, sino que tiene otra manera de... Es que con el trabajo que hacemos en la comunidad me puse como a hacer una lista o una tipología de los diferentes tipos de textos que usamos, o sea, la función con los espectadores. Y función con los espectadores no significa que le pase a todo, lo mismo a todos, sino que va más por ahí que por allá, o sea, es como más usar azul que rojo y luego cada quien toma esos colores en términos de sensación de manera distinta. Tenemos el texto cuya función es informar, como para relajarte, si todavía estás un poco estresado, no hay representación, ¿qué es eso? O sea, y entonces es un texto que te informa, pero al mismo tiempo te da indicadores que no indican nada, pero al menos te los da. Por ejemplo, hicimos un montaje después de que murieron 2 mujeres de nuestro elenco, y el montaje no era exactamente sobre ellas, sino para ellas, y lo explicamos. Yo era, en ese montaje a mí me tocaba también estar en el escenario, y entonces yo explicaba al principio en bengalí que, bueno, como habían muerto, se habían muerto ellas 2, pues esta vez lo íbamos a hacer un poco diferente, y lo que pasa después es que se ve un video de una de las mujeres que murió, que está bailando. Está el testimonio en francés, entonces estás en la India, nadie lo entiende. Y el elenco estábamos comiendo primero con, ¿cómo se llama eso? Los palitos chinos, y luego con fork, con tenedor. Cosa que no se hace en esa comunidad, o sea, tienes una introducción que entiendes y finalmente pasan cosas que no tienen nada que ver, pero quizás te relaje un poco. Luego está algo que yo llamo el texto pregunta. Entonces, hay mucha poesía que funciona así, o sea, escuchas palabras, entiendes cada palabra, pero el conjunto es un poco bizarro y hace que a ti misma te haces preguntas. Entonces, a veces puede ser incluso mediante preguntas directas, ¿no? ¿Te prefieres? Eso lo usamos en esa misma obra, era en Santali, y proyectábamos los subtítulos en inglés para la gente que no era de la comunidad, o sea, el Santali siendo el idioma que se habla en esa comunidad indígena. ¿Te prefieres comer a ti misma o prefieres comer carne de res? O sea, preguntas que son bizarras, pero que te obligan a algo que quién sabe. Ajá. Y luego está el texto que no todos pueden entender, y eso nos tocó en un montaje aún antes. Una de las 2 que murió, estuvo en más de un montaje, pero en uno compuso un texto que funcionaba muy bien y que en términos de dinámica sonora y todo, pero yo nunca le pregunté, pues, ¿qué estás diciendo? O sea, ella no lo escribió, no sé si sabía escribir, de hecho, pero lo compuso en su cabeza y en cada ensayo era el mismo, ¿no?
Y yo me enteré después, porque la gente me dijo, es tan bonito que tienes que saber lo que está diciendo, pero en fin, era un texto en santalí, entonces nada más una parte de nuestro público, que es un mixto de santalí, bengalí y gente que habla otros idiomas, entonces nada más la gente que entendía santalí podía reaccionar con ese texto. Y para los demás era más una música. Pero lo que el texto invitaba a hacer era en acercarse a los que no son santalí. Y entonces tú no sabías el santalí, pero sentías que algo estaba pasando, porque dentro del público, que funciona eso porque había una diversidad dentro del público, claro, ¿no? Pero eso es un texto cuya función es como demultiplicar las diferencias dentro del público. Y luego, saltando quizás unos, porque ya no recuerdo todo, está el texto... Ah, no, perdón, o sea, en lo mismo está el texto que puedes entender, o sea, que da un delay, un atraso, una demora en el momento del entendimiento. Por ejemplo, teníamos, eso era un taje de hace como 5 años, había una niña de la comunidad que explicaba en un micrófono cómo le iba, o sea, cómo era su día, pero obviamente el texto lo habíamos, o sea, ella lo había compuesto, pero era siempre lo mismo, o sea, en cada función, y era lleno de inteligencia, pues, de una niña, de ironía, pero se entendía después de 12 minutos, porque cuando lo hacíamos en Calcuta, hablaba en santalí mucho, y finalmente los subtítulos llegaban a los 12 minutos, y muchos espectadores dijeron que eso lo disfrutaron mucho, porque esa demora en el momento del significar permitía una experiencia muy otra. Claro, claro, desligada del significado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, finalmente lo tenías también, pero no era lo más importante, era una cosa dentro de otras. Y digamos, para ir aún más allá, está el texto que nadie entiende. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos el mismo montaje donde la niña, había 3 partes, y una era arriba de un árbol. Y cuando lo hacíamos en Calcuta, nadie podía entender, porque nadie entiende este idioma, el santalí en Calcuta, y era la secuencia o la parte del montaje donde la gente más alucinaba cosas diferentes. El texto era marcado, o sea, se repetía aproximadamente igual en cada función, pero el hecho de que era texto, o sea, eran palabras pronunciadas, pero nadie las podía entender, eso demultiplicaba las posibilidades de sentir de manera singular, ¿no? Para cada quien. Qué interesante, está súper interesante. ¿Y por qué? Digo, tengo 1000 preguntas, pero tampoco nos podemos extender demasiado, pero se me ocurría que igual nos contaras un poco cómo llegaste tú a hacer este tipo de presentaciones o de teatro. Tú le sigues llamando teatro, pero algunos te dirían que no es teatro, ¿no? Sí, yo participé en un talk show en Bengali, en la India recientemente, entonces ya tengo todo preparado porque me ayudaron en armar así mi historia, así en el orden, pero hay 2 cosas, o sea, un teatro para niños que vi que era asqueroso, y la experiencia que tenía del circo. Mis padres me llevan cada año a ver el nuevo montaje del Circo Nacional de Francia, que era más o menos tradicional, o sea, no, en ese entonces no era exactamente lo que ahora se llama el circo nuevo o circo contemporáneo, pero eso me conmovía mucho. Y entonces ves a una comunidad, porque es familia con el abuelo, los 3 hijos, hijas, con sus esposos, esposas, los nietos, sí se dice eso, ¿no? Los nietos. O sea, hay como toda una comunidad que trabaja juntos, son presencias, o sea, porque había elefantes, caballos, personas haciendo cosas con ellos, y lo que menos me gustaba ya era los clown, porque los clown representan, ¿no? No lo sabía formular, pero... Y la otra experiencia que ahora entiendo que era como muy, o sea, que era
ejemplar, no sé, o sea, pero era clara en cuanto a lo que, a dónde va mi sensibilidad y lo que yo puedo aportar aquí. Eh, Era entonces un teatro para, no sé, quizás estábamos en la secundaria, pero algo, no sé qué, sí, sí, o sea, recuerdo el título, pero en español no significa nada, pero una especie de farsa de la Edad Media, hiperactuada, o sea, obviamente todos sabemos que pasa también en México, teatro para niños, o teatro infantil, se dice. A veces es porque, bueno, no lograron hacer nada que sea artístico, pero ahí al menos pueden ganar dinero, porque sí van muchos estudiantes, ¿no? Y entonces era realmente malo, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, y de repente se cortaba y los técnicos entraban y entonces tenían audífonos, hablaban bajito y todo estaba súper organizado, ¿no? La luz bajaba un poco, pero se veía. Sí. Se ponían una mesa, movían unas sillas y yo me decía, wow, eso sí es interesante, ¿no? Y eran cosas presentes, ¿no? Sí, y estructuradas, o sea, el artefacto sí estaba preparado, ¿no? Y entonces, en esa época yo no estaba capaz de formular todas las cosas así de manera teórica como lo hago ahora con filosofía y demás, estética, pero en ese entonces yo me decía, pues el teatro eso es algo hay que sufrir durante un rato, y de repente hay un momento de gracia, otra vez hay que sufrir y de repente un momento de gracia. Qué simpático está eso. Oye, y bueno, porque otra me parece referencia importante es Deleuze, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los puntos que tú retomas de Deleuze para tu trabajo? O sea, a mí me ayudó, o sea, en crítica, o sea, yo escribí un libro en francés que se llama Deleuze y el teatro, romper con la representación, y cuando uno lee lo poquito que Deleuze dijo acerca del teatro, es extremadamente, ¿cómo dice?, excitante, porque sí explica, pues, dejan la representación, o sea, lo que está en juego en las artes escénicas no tiene que ver con representación, o sea, no hay nada terrible, o sea, lo que decía de potencialidades. Y lo otro para mí que sí es muy, o sea, extremadamente, o sea, que nunca hay que olvidarlo, es la belleza de las diferencias, o sea, la importancia de estar dentro de estar viviendo dentro de una alta cantidad de diferencias, o sea, lo que llaman la multiplicidad, y eso porque se escucha mucho, no hay que tolerar las diferencias, etcétera, y con Deleuze, y no solamente, yo entendí que no, es que, o sea, es estúpido decir hay que tolerar, o sea, hay que quererlas, ¿no? Porque es lo que da sabor, ¿no? A lo que vivimos. Y entonces, como en el arte, como lo expliqué, se trata de combinar diferencias, pues me funciona muy bien. Bueno, Jeffrey, pues creo que, ¿no? Digo, hay muchas otras preguntas, pero creo que tampoco hay que